Bueno, bienvenidos a mi nuevo canal. Yo soy María y esto es Biblioteca para Algernon. Vale, no tengo ninguna pretensión con este canal ahora mismo. La verdad es que no sé qué voy a hacer con él. Mi idea es subir cosas de vez en cuando, más de chill, tomándome algo, en este caso un té, y hablando de libros, a veces películas. Hoy, por lo pronto, es vídeo de presentación. Me llamo María, soy filóloga inglesa y hablo de libros generalmente en TikTok, subo cosas a Instagram y soy un poco friki. Así que por lo pronto vamos a hablar de los libros que me rodean últimamente, libros que han llegado a mis estanterías últimamente, que son bastantes y que me sobrepasan muchas veces porque consumismo, capitalismo, me regalan libros, me compro libros, me llevo libros de sitios cuando voy a visitar a gente, en plan legal generalmente. Intento llevármelos con el consentimiento de la gente. Bueno, vamos a ello porque tenemos como bastantes libros de los que hablar y se me va de las manos. Voy a empezar con unos libros que no me he comprado yo, que me los envió la editorial El Transbordador, que es una editorial súper chula de ciencia ficción, fantasía, terror, que yo descubrí gracias a leer El Edificio, que es una locura de libro y si no lo habéis leído lo recomiendo muchísimo. Tiene un rollo ciencia ficción, pero es antológico, pero tiene un tono común. Es una pasada, yo lo recomiendo un montón. Y me enviaron algunas de sus novedades, entre ellas Cámara Oscura, de Alfredo Álamo, que ya me lo he leído, subí una reseña en Instagram, me ha gustado mucho, es de un fotógrafo en París y en Valencia durante el siglo XIX y tiene como esos saltos de un sitio a otro. Toda esta época bohemia con los bajos fondos, con muchísimo secretismo, no sé, es una cosa muy rara del libro, tiene algunos giros súper impactantes, tiene un mal rollo increíble con una ambientación súper lograda y me ha gustado bastante, la verdad. Luego también me enviaron estos dos, que son Hay fantasmas sobre la tierra, de Alejandro Candela Rodríguez, y La nueva costa, de Daniel Cervantes, que todavía no he leído ninguno, pero tienen súper buena pinta. Así que ya imagino que cuando los lea os comentaré y subiré a Instagram reseña, así que de momento no os puedo hablar mucho de ello. Por otra parte me mandaron como digamos, una apuesta muy chula que hicieron, que fue Salitre y cenizas, que es la primera parte de la saga La corona del oráculo, que me ha encantado. Es de Carlos de Urarte y la verdad es que es un libro espectacular. Es un rollo fantasía grimdark que si os gusta este estilo, yo creo que os puede llamar mucho la atención. A mí al principio me recordó un poco al Nombre del Viento y al Imperio del Vampiro, no al Nombre del Viento en el sentido de que sea grimdark, porque el Nombre del Viento no lo es, pero en este marco narrativo en el que nos encontramos a un hombre que está contando su vida y tenemos así como el despliegue de la historia. Y he de decir que me ha parecido que tiene un giro que está prácticamente al inicio, que es chulísimo, espectacular y que me alegró muchísimo, hizo que el libro ganase 1.000 millones de puntos, pero que no os puedo decir porque creo que es parte de la gracia. Entonces, os animo a que lo leáis y a que no busquéis mucha información sobre él, no vaya a ser que os comáis un spoiler, aunque yo no soy eh, creyente en spoilers, por decirlo así. A mí me da igual que me spoileen las cosas, la verdad. Ahora no vengáis a hacerme spoilers de todo, pero no me suele importar. De hecho, muchas veces soy la típica que va a sus amigos y le dice, por favor, spoileame esto. En plan, necesito vivir sabiendo qué va a pasar, aunque luego lo experimente, pero es para quitarme ansiedad. Vale, voy a confesar un crimen. Me fui de vacaciones y pasé por un restaurante con mi madre y había una movida de estas de como una estantería con libros para decorar, para que tú cojas uno, dejes otro, y no tenía ningún libro a mano. Y vi este, que es La infeliz de Iván Turgenev, que llevaba tiempo queriendo leer algo de Turgenev, y pensé, bueno, me lo llevo de recuerdo. ¿Esto se puede confesar un crimen en YouTube? No es un crimen, pero es en plan, a ver, técnicamente no estaba a la venta y estaban puestos para que la gente se los llevase e intercambiase. Lo que pasa que me salté la parte del trámite de dejar yo uno. Pero no sé, además es que estas ediciones
que son Los pequeños placeres de Ediciones Invisibles, me parecen preciosas y me quiero comprar, sí, por favor, Ediciones Invisibles, no me juzgues, de verdad que me quiero comprar tus libros. Este fue como el destino que me lo puso delante y con algo tenía que empezar la colección, pero son ediciones preciosas, la verdad. Por cierto, si alguien ha leído a Turgenev, que me cuente un poquito. En ese mismo viaje me compré un libro porque una no solamente es una delincuente, también es una consumista, y me compré Exhalación de Ted Chiang, que es un libro que yo ya me he leído y que me encanta y que os recomiendo encarecidamente. Lo que pasa es que me he apuntado a un taller de literatura instantánea, que es una cuenta muy guay que os recomiendo seguir, sobre este libro, que es una antología de ciencia ficción. Si os gusta Black Mirror, os va a parecer espectacular la literatura de Ted Chiang, que es el autor. Y si habéis visto la película Arrival o La Llegada, que va de unos alienígenas y una lingüista que tiene que interpretar su idioma para poder establecer comunicación y empieza a entender cómo funciona el pensamiento de estos alienígenas gracias a la lengua. Esa película está basada en un relato de Ted Chiang que se llama La historia de tu vida, que es espectacular porque juega con la simultaneidad del tiempo y nuestra percepción. Se basa en la hipótesis Sapir-Whorf del relativismo lingüístico, que si queréis un día os hago un vídeo hablando de ello, pero tenéis en mi TikTok algún vídeo comentando el tema porque es una cosa que me fascina. Entonces, Ted Chiang explora a través de la ciencia ficción cosas muy filosóficas, habla de qué es lo que nos distingue como ser humano, qué es lo que nos caracteriza, hasta dónde van los límites de la moral, el libre albedrío, todas estas cuestiones, y lo hace en relatos de mayor o menor extensión, pero mm, maravillosos. Además, es una ciencia ficción que no es cargante. Si no sois de este tipo de gente que le guste muchísima política, muchísima, valga la redundancia, ciencia, esto es como algo bastante ligero en el sentido de que te vuela la cabeza porque presenta unos dilemas o unas cuestiones muy interesantes, pero a la vez no necesita que tú tengas un entendimiento muy complejo de las cosas. El caso, me lo compré porque me encanta este libro y no lo tenía y lo quería para tener en el taller, así que ya es mío. Más cosas que me compré, en este caso por el día del libro, y volví a Terry Pratchett, porque Terry Pratchett es un autor de fantasía maravilloso. Si no habéis leído a Terry Pratchett, os lo recomiendo tanto porque es un autor que hace una sátira, una crítica social, además como tiene que ser la crítica social, porque la filosofía de Terry Pratchett es que hay que atacar siempre hacia arriba, no hay que atacar a las clases bajas, no hay que atacar a los oprimidos, porque eso no es crítica, no es sátira, no es activismo, eso es abuso. Entonces, siguiendo esta premisa, este hombre tenía un sentido del humor brutal. Yo que soy muy fan del humor británico, de los Monty Python, a mí los chistes de este caballero, literalmente caballero porque era Sir Terry Pratchett, me parece espectacular. Y en De un plumazo, que es lo que os estoy enseñando ahora, tenemos una antología de relatos que se recopilaron de Terry Pratchett, que creo que no habían salido antes en España y no tienen que ver con Mundo Disco, que es la saga principal de Terry Pratchett, sino que son cosas más variaditas. Tiene relatos sobre Papá Noel yendo al SEPE porque se ha cansado de su trabajo o cosas así. Es una risa. O sea, este señor era en su literatura sumamente desenfadado a pesar de que él era un cascarrabias, pero es parte de su encanto. A mí me ha parecido espectacular, es una cosa que te lees de una sentadita porque es muy ameno. Y si os queréis introducir en la obra de Terry Pratchett, me parece muy interesante porque al final es como un acercamiento a su forma de escribir y a su sentido del humor, pero no te adentras en mundo disco, aunque realmente adentrarse en mundo disco no es una cosa compleja porque tiene como muchísimas posibles entradas y muchísimas formas de acercarte dependiendo de tus gustos, de tus intereses. Y la verdad es que me gustaría hacer un vídeo hablando sobre Mundo Disco y hablando sobre Terry Pratchett y formas en las que yo me he ido aproximando a esta saga, errores que he cometido, cómo es mi progreso, porque lógicamente he leído muy poco de todo lo que escribió este señor. La verdad es que si os interesa esta antología, la verdad es que está súper bien y a mí me ha gustado mucho. Mi problema con Terry Pratchett, que no es con Terry Pratchett, es que tiene un humor tan sumamente británico que a la hora de traducirlo se me hace raro, en el sentido de que o hay cosas que no se pueden localizar bien porque son excesivamente británicas y no las vas a entender si no tienes un contexto de haberte criado allí, de entender lo que ponían en la televisión, de entender chistes. Hay muchas cosas que se te van a ir.
pero luego por otra parte a veces se pasan localizándolo y me da la sensación de que acabas leyendo más al traductor que al propio Terry Pratchett porque hay chistes que están completamente cambiados. Hay, por ejemplo, un chiste que Terry Pratchett lo hace sobre Beowulf, no recuerdo si eran Guardias Guardias, y aquí en España lo tradujimos como un chiste sobre Medusa, la gorgona. Entonces, son cosas como, vale, entiendo que igual los españoles no estamos tan familiarizados con esta parte de la historia de Gran Bretaña, pero a la vez me da pena porque siento que estoy perdiendo al autor en la traducción, aunque el trabajo de traducción es impecable en el sentido de que hace muy bien el esfuerzo de localizar, de traducir los idiolectos de los personajes, un montón de cosas, el sentido del humor, que es algo bastante difícil de trasladar. Así que quiero poner en valor también la tarea de los traductores, porque es un trabajo muy complicado. Y aquí quiero hacer mi puntualización de, ya que es el primer vídeo del canal, en este perfil no estamos a favor de la inteligencia artificial para intrusismo laboral. No queremos que las editoriales la empleen para las ilustraciones de cubiertas, para las traducciones, para X trabajos que al final requieren mano de personas expertas en el tema y que no es justo que nos cobren a los lectores por cosas en las que ellos están descuidando como editoriales a sus trabajadores y sus tareas principales. Tampoco me quiero meter en mucho politiqueo ni movidas así, pero me parece súper necesario, sobre todo como persona que ha estado metida en el sector editorial y en contacto con esto, y que tiene muchos amigos que son artistas, que tiene amigos que son traductores, creo que tenemos que poner en valor estos trabajos que son súper importantes. Otra cosa que me compré, y esta vez fue en Vinted, porque Vinted es una mina para los lectores, chicos. Si entrenáis bien al algoritmo, os enseñan libros súper chulos y generalmente van a estar, voy a intentar que no haya reflejo, generalmente vais a encontrar cosas súper interesantes a precios súper reducidos y muchas novedades, porque yo tiendo mucho a ir también a librerías de segunda mano que haya por Madrid, pero generalmente son libros más antiguos y pese a que yo soy una lectora de clásicos empedernida, también me gusta adentrarme en las novedades, pero claro, cada vez los libros están más caros y no da la economía. Así que echad un vistazo en Vinted. Y yo en este caso encontré Nada más ilusorio, que está editado por Lumen, y me entró mucha curiosidad de leerlo. Lo vi cuando lo anunciaron y lo he empezado, pero realmente no he conseguido engancharme todavía. O sea, tiene buena pinta y Lumen tiene muy buen catálogo en general, así que tiene que estar bien, pero no sé. Espero no estar hablando muy rápido porque muchas veces empiezo como con esta verborrea y se me va de las manos, empiezo a divagar, empiezo a hablar de muchísimas cosas. No sé, además es que tengo como un flujo de conciencia muy raro en el que de repente me saltan ideas a la cabeza y me pongo a hablar de ellas. Por ejemplo, ahora me estoy poniendo a pensar en Unapistim de la mitología mesopotámica, que es como el equivalente a Noé y que a mí es una cosa que me encanta y no sé por qué lo estoy mencionando ahora, porque no sé, he visto por ahí un libro de Roberto Calasso y de repente digo, qué buena es esta historia, qué buenas son las coincidencias entre religiones. Podríamos hablar de ello algún día. Bueno, este vídeo va a ser un poco desordenado, porque va a ser mi cabeza yendo de un sitio para otro. Pero bueno, otro sitio al que suelo ir, que suelo frecuentar, es la biblioteca de mi barrio. Que Dios bendiga a la biblioteca de mi barrio. Tomé prestados dos libros, uno de Enrique Vilamatas y otro de Kazuo Ishiguro. Ya hablaremos de Kazuo Ishiguro. Bartleby y compañía, que es un texto, digamos, recopilatorio de diferentes autores que, digamos, eran como flor de un día, como no en un sentido de que solo hayan tenido un éxito, sino en un sentido de que se hayan negado a continuar con la profesión de escritor, que se hayan negado a escribir en esta pasividad que tiene el personaje de Bartleby. Si no habéis leído Bartleby el escribiente, primero lo recomiendo muchísimo. Es un relato, novela corta de Herman Melville, que es el pavo que escribió Moby Dick. ¿Cómo mola Moby Dick? Bueno, pues es una obra impresionante, súper interesante, que tiene una lectura muy, muy chula. O sea, a nivel superficial puede parecer que va de una cosa, pero luego es realmente profunda, tiene muchísimas capas y tiene muchísimos niveles de análisis, Bartleby el escribiente, que va sobre un hombre que trabaja de escribiente en un despacho y de repente decide que prefiere no hacer las cosas que le mandan, se niega a hacer lo que le manda su jefe, empieza a tomar una actitud muy pasiva ante la vida que empieza a extrapolar a diferentes ámbitos, ya no solamente al laboral, sino a sus tareas cotidianas, sus necesidades básicas y llegamos a cierta pulsión de muerte en la que el propio narrador e incluso el lector sienten una frustración enorme porque están viendo a Bartleby arrastrarse hacia un pozo de autodestrucción basado en esta pasividad
y la verdad es que es una obra espectacular. Entonces, Vila Matas nos explica un poco por qué estos autores de repente deciden no escribir, se niegan a seguir escribiendo. Nos habla sobre el acto de escribir y el acto de no escribir. Es un poco complejo, pero es muy interesante y es una cosa bastante cortita que si os interesa tanto el tema de la escritura como la idea de los Bartlebys, como puede ser, también hay un libro de Talese que es súper interesante que se llama Bartleby y yo. A mí es que me fascina este concepto, este personaje y todo lo que implica. Entonces yo cualquier cosa que tenga relación con Bartleby lo leo. De la biblioteca también saqué Los Inconsolables de Kazuo Ishiguro, porque Kazuo Ishiguro es fácilmente mi escritor contemporáneo, mi escritor vivo favorito. Me quiero leer toda su obra. De momento me queda leer Los Inconsolables, me queda leer... ¿Cómo se llama en español? Dios mío, esto es súper repelente, pero de verdad es que suelo leerlo en inglés, entonces no me salen los títulos en español. Creo que se llama Cuando éramos huérfanos, que es la traducción literal del título, quiero suponer que se llama así. Me falta por leer Nocturnos, Cuando éramos huérfanos y no sé si alguno más, además de Los Inconsolables. La cosa es, Kazuo Ishiguro a mí me gusta mucho porque es un autor con una experiencia, digamos, diaspórica en el sentido de que él es de origen japonés, pero se mudó muy, muy joven de niño a Gran Bretaña, entonces es prácticamente como leer a un autor británico, pero con detalles japoneses, lo cual se me hace muy interesante. Es un autor que, para mí, emplea los diferentes géneros literarios para contar siempre la misma historia y hablar siempre de los mismos temas, pero desde diferentes perspectivas, lo cual lo hace muy interesante porque, por ejemplo, tenemos obras suyas que son, digamos, de ciencia ficción o incluso en algún sentido con toques dark academia o con toques fantásticos, cualquier tema así. Tenemos obras históricas, tenemos obras ambientadas en guerras y al final todas giran en torno a algo que nos une mucho a través del espacio y el tiempo a los seres humanos, que es la memoria, que es el arrepentimiento. Es un autor que generalmente se caracteriza porque tiene narradores muy poco fiables. En general, tú cuando lees a Ishiguro tienes que entender que hay muchas cosas que no te está diciendo y que esas cosas también son parte de la historia y de hecho son puntos cruciales, lo cual a mí se me hace una experiencia súper chula. Me encantan los narradores no fiables. A mí me parece impresionante que un escritor tome ese vínculo que tengo yo con los hechos, que es el narrador, y lo haga tan sumamente inestable, haga que no te puedas fiar de la única cosa que te une con la historia, porque hace que el lector se sienta como súper vulnerable, súper frágil, en un sentido de la única forma que tengo yo de enterarme de esta información es a través de este personaje que es el narrador y ni siquiera sé si puedo fiarme de él, ya sea porque está mintiendo, está loco, no entiende la situación, hay mil millones de factores que pueden afectar a la credibilidad de este narrador. En este caso, Los Inconsolables es, digamos, su obra más rara, es una obra de las más largas que tiene, si no la más larga, y es una obra con toques muy kafkianos en un sentido de cosas raras que pasan, burocracia, tareas que se anteponen a problemas realmente importantes, un ambiente como muy rocambolesco en el que las cosas dejan de tener sentido y precisamente esto sucede porque es una obra muy onírica, es la obra más onírica que he leído yo nunca porque tú puedes tener obras como puede ser, digamos, Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo, que dices, vale, sí, es como muy onírico en el sentido de que son cosas raras, es un sueño tal, pero Kazuo Ishiguro lo relata de una forma que realmente se parece a los sueños, en el sentido de que tú cuando estás en un sueño hay fallos en la continuidad, hay cosas que tú estás hablando con una persona y al segundo de repente esa persona es otra o tiene algo diferente, está vestida de determinada forma o de repente ha pasado algo, tú estabas caminando hacia una ciudad y cuando te quieres dar cuenta estás en el campo, como este tipo de cosas que nos suceden en los sueños que no tienen explicación y que pasan en esta obra y que tal vez por eso lo hacen un poco más compleja de leer, porque realmente no tiene sentido, pero creo que el libro empieza a funcionar en el momento en el que tú asumes que no va a tener sentido porque es todo como un gran sueño. En esta obra, en cuanto a trama, seguimos a un pianista que se va a un país de Europa
del centro de Europa, que no está determinado, pero más o menos sabemos que está por el centro de Europa, y tiene que hacer una actuación, empieza como a interactuar con las personas del lugar y es un poco extraño porque es como su primer viaje a ese sitio, pero a la vez parece como si hubiese tenido una vida allí y conoce a la gente y a la vez es como si la conociese de toda la vida, como si tuviese vínculos ya establecidos con la ciudad. Hay como muchísimos paralelismos entre personajes. La verdad es que es una obra que da para muchísimo análisis y yo aún me la sigo leyendo, pero me está encantando, como todo lo que he leído de Ishiguro, que de hecho me gustaría mucho poder hablar de la obra de este autor en general, poder hacer clubs de lectura, porque me fascina. Y ya el último pack de libros que traigo, la última tanda, son unos libros que, ¿recordáis cuando he dicho que cojo libros a gente y normalmente intento que estén de acuerdo? Bueno, pues fui a casa de mi abuela, me puse a mirar las estanterías porque soy ese tipo de persona que va a tu casa, se pone de forma inquisitiva a explorar qué libros tienes, qué libros lees, cosas así, porque soy una cotilla empedernida. Y mi abuela me dijo, llévate lo que quieras, todo tuyo. Quiero deshacerme de cosas. Estos libros a tu alcance. Y cogí esta edición del Bosque Animado, que llevo tiempo queriendo leerlo, porque además yo me acuerdo de la peli del Bosque Animado, de cuando yo era pequeña, la peli, en plan la de dibujitos, la que había unos bichitos azules, eh, peluditos, no sé, pondré una imagen. Y llevaba tiempo queriendo leerlo, es como de estos eternos pendientes, y dije, mira, pues esta edición tan cookie de Anaya, antigua, pues para mí. Y así lo leo de una vez por todas. Así que cuando lo lea os contaré. Y luego por otra parte vi estos libros que yo llevo mucho tiempo queriendo leer, Flores en el ático. Y no sé por qué nunca, en plan, no lo tengo. Entonces no me había puesto a leerlo, pero llevaba mucho tiempo con ello pendiente. Empecé a witchear por las estanterías y vi estos y dije, un momento, estos son vamos, de la saga de Flores en el ático. Así que me los llevé. El problema, que falta el primero. Entonces no conseguí encontrarlo. Así que me tendré que patear Madrid en busca de Flores en el ático, alguna edición así de segunda mano, a ser posible que comparta edición con estas. Si no, pues da igual, porque tampoco soy yo de esta gente que necesita tener como todas las ediciones iguales. Soy una persona muy maniática para algunas cosas, pero para otras soy como viva la pepa. De hecho, mm, es un poco raro porque normalmente la gente te dice, ordena tus estanterías por autor y por título o cosas así. Y yo digo, no, las mías las voy a ordenar por colorinchis, por gama cromática, para que mi habitación de lectura sea un arco iris. Y diréis, pero María, eso es súper poco útil para organizarte, es muy poco pragmático, porque al final queda como estético, pero realmente ¿qué utilidad tiene? Amigos míos, tengo los libros catalogados por ISBN y los tengo puestos en estanterías que están numeradas, registrados en una aplicación para poder localizarlos. Porque cuando una tiene unos 500 libros, que creo que tengo, la cosa se complica para organizarlos. Y el otro día ya perdí un libro y me puse de los nervios y pensé, ojalá fuese un teléfono y poder hacer una llamada perdida al libro para que suene y saber dónde está. Pero no puedo porque es un libro. Entonces tardé bastante en encontrarlo. Estaba debajo de la cama. No sé cómo llegó ahí. No sé. Le voy a echar la culpa a la gata. Porque yo qué sé. Ya que no puede defenderse. Y por último me había dejado este libro porque como está siendo una relectura, pues no había caído en que, claro, me lo estaba leyendo también. Y es La mala costumbre de Alana S. Portero. Es una maravilla. Este libro es una obra de arte de la literatura española contemporánea. Además es una obra con la que yo, digamos que no es que empatice porque no me encuentro en la situación de la protagonista, pero es una obra que a mí me conmueve muchísimo. Además, Alana es un amor de persona y me lo firmó. Y es que es una persona maravillosa. Alana Portero es además una mujer súper inteligente, con una forma de expresarse bellísima, sabe elegir las palabras perfectas. Y aquí nos encontramos una niña que se cría en San Blas, que para mí toda esa zona es como una zona a la que tengo muchísimo cariño, porque yo siempre me he criado en la zona de Ciudad Lineal, San Blas, Pueblo Nuevo, toda esta parte de Madrid. Entonces, para mí me provoca como muchísima nostalgia entrar en este libro porque es como volver a mi viejo barrio en cierto modo, volver a zonas. A pesar de que yo no he vivido en los años en los que está situado este libro, porque yo soy un producto de fin de siglo. Seguimos la historia de esta niña, es una niña trans, entonces tiene que vivir con el conflicto de que le nieguen su propia existencia, que le nieguen
la propia forma en la que puede referirse a sí misma, lo cual me parece desgarrador. Yo creo que es sumamente importante la representación en cuanto al lenguaje, esta idea de poder vernos reflejados, poder tener referentes en incluso los propios pronombres que utilizamos. Creo que este libro, no sé, es un viaje desgarrador al final. También me parece muy bonito cómo habla de profesiones como pueden ser las trabajadoras sexuales, de todas las cosas a las que están sometidas y poner en valor que estas señoras siguen teniendo dignidad. Esto involucrando al colectivo trans. Si no lo habéis leído, yo de verdad que os lo recomiendo un montón. Es un libro que es que te cala, te llega al alma de una forma que pocas lecturas pueden hacerlo. Yo os recomiendo que os animéis a acompañar a Lana en este viaje con unos toques autobiográficos que hacen que, realmente quieras abrazarla y quieras como tener este sentimiento de comunidad que se crea entre colectivos oprimidos, entre mujeres, entre personas del colectivo LGBTIQ+. Creo que es una lectura y una relectura, en mi caso, que no tiene desperdicio. Y por esa parte no tengo tampoco mucho más que decir. Así que bueno, no sé qué le depara a este canal, pero a ver qué tal sale el experimento. Si me queréis comentar cosas, si queréis interactuar, yo lo agradeceré porque siempre está bien sentir que hay alguien al otro lado de esta Nikon que me está mirando fijamente. Me haríais un gran favor si le dais me gusta al vídeo, os suscribís y sois personas majas y agradables que, no sé, me dan feedback y que me dan palique. Siempre se agradece confraternizar con peña con los mismos gustos y los mismos intereses. Y si queréis comentarme algún tema, queréis que hablemos de algo, queréis, yo qué sé, que hablemos de la migración de la golondrina y de su posibilidad de transportar un coco, ya sea africana o europea, ¿podemos hablar de eso? Nos vemos en el próximo vídeo. Dios sabe cuándo será. Espero que sea. Así que, hasta luego.